Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, hola, maestro Armando. Un gusto nuevamente estar por aquí. Al menos el de final de mes, pero aquí andamos dando lata todavía. Ahorita vámonos con este video que no podemos dejarles sin pasar o comentar, por así decirlo, que vamos a platicar el día de hoy sobre nuestras guías de consejo que ya están por ahí. Acuérdense que están una guía, una libre, tema libre. Entonces vamos a ver por dónde andamos ahorita, maestro Armando. Y vamos a trabajar nuestras orientaciones para la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico para este 29 de noviembre, ya casi que el último del año, pero pues vamos a echarle las ganas y los kilos con este tema que pues creo que ya lo hemos platicado bastante, se ha hablado bastante en otros consejos técnicos, pero en esta ocasión le vamos a dedicar todo el consejo a este tema en particular, aunque por ahí vienen otros dos apartaditos que ahorita vamos a revisar cuáles son los otros dos aspectos que tenemos que checar. Entonces, si te parece, profe Armando, vamos dándole a esto. ¿Avanzamos? Sí. Bueno, nada más comentarles porque tenemos todavía ahí mensajitos de que nos piden de videos anteriores con respecto a que por qué ya no aparece ciertos documentos. Vamos a hacer este cierre de ciclo escolar, un videito corto, muy corto, pero vamos a hacer un enlace nuevamente donde les vamos a poner todos esos PDFs que les habíamos puesto de manera anterior para que ustedes puedan checarlos, descargarlos y puedan ustedes checar para poder trabajar. Ese va a ser nuestro regalo de fin de año, nuevamente, para todos, para que los tengan y sobre todo para que tengan ese acercamiento nuevamente con los documentos. Les decíamos, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de tiempo, por cuestiones incluso de memoria, por eso es que normalmente después de un cierto tiempo se bajan de la nube para poderlos tener. Entonces, vamos a compartir nuevamente con ustedes en un tiempecito más adelante. También no nos presionemos tantos porque vamos ahorita nosotros también cerrando algunos eventos y algunas cosas y vamos cerrando también el ciclo escolar, es año. Entonces también se vienen cosas de mucho trabajo, ustedes ya lo saben, cada escuela es ese mundo diferente, pero todos convergemos por la misma situación. Ahora sí, maestra, una disculpa, solamente era para aclarar esta situación y vámonos ahora sí. Cuando dijo cuestión de memoria, pensé que la memoria de nosotros, que también anda fallando por ahí. Entonces, sí, pues como dijo el maestro Armando, nos acabamos de emocionar con ese regalito que vamos a dejar de fin de año, por ahí estén pendientes, revisando y demás. Y también invitarlos, aunque no salgan videos así como que cada semana, como solía pasar, pues vayan a ver los que tenemos en el canal. Ya hay bastantes videos que ahorita, de hecho, a veces les decimos como, pues es que no ha salido como algo, pero creo que es importante estar revisando constantemente aquella información que ya está en el canal y que te invitamos, si todavía no los has visto, que vayas, los veas, les des like y que nos sigan por ahí apoyando con ese tema. Entonces, vamos con esa propuesta de la tercera sesión. Tercera es verdad, maestra, sí, ¿verdad? Sí, pues ahí lo tengo en pantalla, muchas gracias. Esta tercera sesión en donde nos dan la propuesta de lo que vamos a abordar y básicamente el tema central va a ser proyectos y ejes articuladores, cuyo propósito es reflexionar acerca del papel de los ejes articuladores. Tenemos video de ejes articuladores comercial,
en la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana y la forma en que contribuyen al desarrollo de proyectos, es decir, revisar de qué se trata nuevamente, cómo es que estos ejes articuladores nos van a ir orientando en el desarrollo de los proyectos o cómo los vamos a ir guiando, en qué camino vamos a ir avanzando con ellos. Adicionalmente, se les recuerda, y esto creo que es bien importante, que hay procesos en curso, así como acuérdense que tienen tarea por ahí y que han sido acordadas en sesiones previas del Consejo Técnico Escolar, por lo que también nos sugieren tener un espacio para incorporarlos en la agenda y darle seguimiento a ese proceso o cuál es ese documento, el proceso de mejora continua de la escuela y de los servicios o de los servicios educativos. También dejar un espacio para los asuntos particulares de la escuela o el servicio educativo, o sea, la posada, pero también asuntos generales de la escuela. Y pues creo que es bien importante, ¿no? Que esto de también trabajar el tema central, no dejarlo de lado, no perder el foco, pero sí ese seguimiento del proceso de mejora continua que van a estar así como una cosa tras otra, duro y dale con el tema de cómo van, qué han avanzado, hasta dónde vamos, qué acuerdos se tomaron y tratar en medida de lo posible de irlo siguiendo y revisando qué era lo que dijimos, qué se va a acordar, cuáles son las metas, cuál es el propósito, el objetivo, todo esto, para que no terminemos el ciclo escolar de, no hicimos y queramos hacer todos a la última hora. Entonces, ahí, maestro, con esa propuesta para la intervención de este consejo técnico que vamos a trabajar. Así es, Miss, muchas gracias. Pues como ya veíamos, ya saben que no soy mucho de las presentaciones ni tampoco el video de nuestro ahora secretario. Cuestión política, creo yo que es más política que otra cosa. Así es que dejémoslo ahí. Vamos a avanzar a nuestro siguiente tema, que nos pone que es proyecto y ejes articuladores. Dice, con la entrada en vigor del Plan de Estudios 2022, maestras, maestros y agentes educativos han enfrentado un conjunto de retos. Uno de ellos es el diseño del programa analítico, en el que contextualizan los contenidos de los programas sintéticos para responder a las características y necesidades de los territorios en los que ejercen la docencia. Otro es el trabajo por proyectos a través de metodologías sociocríticas como alternativa para promover en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y aprendizajes que les permiten comprender, cuestionar y transformar su comunidad. En estos procesos de toma de decisiones sobre el currículo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los ejes articuladores tienen un papel importante para leer la realidad y establecer vínculos entre los contenidos y la vida de las y los estudiantes. Es importante detenerse a pensar del uso que han dado a los ejes articuladores. Para ello, convendría compartir sus experiencias, saberes con respecto a este tema. A continuación, se les propone algunas líneas de discusión, aunque ustedes podrían decidir las más pertinentes para abordarlas en colectivo. Nosotros, como ya saben, aquí nuestro colectivo somos la maestra y yo, así es que la vamos a resolver aquí entre la maestra y yo. Dice la primera, ¿cuáles son las funciones de los ejes articuladores en el Plan de Estudios 2022? Como ya se los decía la maestra y en los videitos nosotros siempre se los hemos compartido, es la mira con la que tú, maestro, vas a abordar esos contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros sabemos, los ejes articuladores son 7. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apreciación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y expresiones estéticas. Estos son nuestros 7 ejes articuladores que están funcionando de manera normal. Ahora, ¿qué función tiene cada una de ellas? El ayudarte a articular los contenidos entre los diferentes campos, entre las diferentes funciones, entre los mismos abordajes que puedes tener en un mismo campo. La función es todo aquello cuanto tú ves que se necesita. Supongamos que tú te das cuenta que en tu grupo la inclusión no está funcionando. Tú sabes que uno de los ejes articuladores que tienes que trabajar y que debes de reforzar una clase tras otra, sería el de inclusión, porque es uno de los temas importantísimos que tu grupo estás observando tú que no lo están haciendo,
¿Qué quiere decir en este caso? Supongamos que mi tema, por ejemplo, yo estoy hablando de lo mío, ¿no? Habilidades y capacidades físicas de los alumnos, en este caso de los adolescentes o de los alumnos en primaria. Perdón, esto es lo que yo estoy trabajando, pero yo me doy cuenta que en mi tema, como yo lo estoy trabajando, yo me doy cuenta que las necesidades de mi grupo, yo tengo alumnos que tienen problemas auditivos, que hacer que los incluyan a sus compañeros sin el hecho de que sea tener lástima, sino es el hecho de respetar la diversidad de nuestro compañero, la diversidad de habilidades que tiene ese compañero para poder hacer las cosas e incluirlas en esta realidad que es la clase de educación física, el tema que yo estoy abordando. Esta es la función que tienen los ejes articuladores en este plan de estudios. Tú eres el que sabes cuántas de esas cosas son necesarias dentro de tu aula. Puede ser que en una misma clase tú digas, tengo que abarcar inclusión, equidad de género, sí, pero no tampoco te cierres a que todas tienes que atender todo. Cuando tú haces un proyecto, lo puedes ir diluyendo dentro de diferentes clases y las funciones pueden ir diferentes temáticas, diferentes formas de abordar estos ejes articuladores dentro de todas las sesiones que involucren ese proyecto. Así es que sí es importantísimo que sepamos cómo organizarlo para que esas funciones valgan la pena. Maestra Ana, si gustas el que sigue. Gracias, maestro Armando. Y entonces tenemos la segunda que dice, ¿cómo dan sentido los ejes articuladores a los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollan y conducen cotidianamente? ¿Qué aportes les ofrece cada uno de ellos? Pareciera que están volviéndonos a preguntar lo anterior, porque en relación a esa función, a esa forma de abordar el proyecto, el de encaminarlo en relación a nunca perder de vista que estoy tratando una temática, una situación, problema, un contenido, un proceso de desarrollo o una problemática conocida al inicio de cuando empezamos a hablar de todos estos temas de la nueva escuela mexicana. Entonces tendríamos que entender que ese eje articulador tiene que estar de manera intrínseca en cada una de las actividades que realicemos. No voy a estar diciendo en cada actividad, voy a retomar el ejemplo del maestro. Recuerden que con inclusión, recuerden que nos respetamos todos, recuerden que, porque no es la forma, por eso dice de qué manera, cómo le vamos a dar sentido a ese eje articulador en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de educación física, la aplicación de las actividades. Y a eso voy nuevamente, no es que voy a estar constantemente diciéndole a los niños. En el tema de inclusión, por ejemplo, si voy a trabajar actividades donde tengo que hacer actividades que están relacionándose las niñas con los niños, que podemos hablar también de equidad, que podemos hablar de igualdad, que podemos hablar del respeto también al otro. No únicamente voy a estar hablando de un eje articulador, pero yo en la mirada con la que lo estoy abordando, tengo en mente la inclusión de la que me hablaba el maestro. Inclusión, ¿verdad, profe? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, voy a hablar de la inclusión porque estoy trabajando la discriminación de una población o la discriminación de algún alumno por cuestiones económicas, podría darse, ¿no? Por cuestiones de diferencias religiosas, ¿no? Y yo voy a trabajar escoltas y entonces el niño le voy a decir, oye, tú no, porque tú eres de la religión, me voy con ese aspecto. No, claro que no. Porque yo cuando veo escoltas, en el caso de educación física o que nos ponemos a marchar, no es para llevar a los honores a todos, no es para hacer la escolta de sexto grado, no es para el desfile, no es para un evento cívico, es para trabajar coordinación, por ejemplo. Y entonces yo le voy dando sentido a mi proceso de enseñanza-aprendizaje sin estar recalcando constantemente la palabra o el tema y de qué manera esto se va a impactar en el día a día del niño o en cada actividad que realicemos ya en la clase y ellos se van apropiando. Y es ahí cuando nos damos cuenta, y siempre se dice, el aprendizaje se da cuando hay un cambio de conducta. Tú puedes saber que un niño aprendió cuando hay un cambio o una modificación en su conducta. Si yo empiezo a notar que, ya respetan a ese niño que llega de guarachitos, con ropa sucia, o que no tiene las posibilidades, y hasta incluso a veces alguien llega y ya le trae donaciones,
de la misma ropa que ellos van dejando. No sé, sin el afán de entrar a discusión con esto, pero sí con el respeto debido de todos en la cuestión religiosa, en la cuestión económica, la cuestión física, la cuestión de alguna capacidad diferente, cualquiera que sea. Si yo estoy trabajando sobre inclusión es porque esa situación está presente en mi grupo. Y eso es lo que no debo de perder de vista, que también cabe mencionarlo aquí. Al inicio queríamos a fuerza meter el eje articulador donde no cabe, el cuadrado a fuerza, el que tiene que entrar. Y entonces un cuadrado grande en un chiquito, no es a la fuerza. No es armar a la fuerza las piezas y meterlo porque tengo que meter un eje articulador. Es con la conciencia de que ese eje articulador me va a ayudar a dar respuesta a la situación que estoy atendiendo con este contenido. Entonces, esa es la intención en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que tengo que conducir mis actividades o mis sesiones o mi proyecto, procurando que el aporte que me dé ese eje articulador sea real y no forzado. Creo que ese sería como el punto central, maestro Armando, de esa pregunta. ¿Con la siguiente? Así es, y reforzando esa con la que te tiene adelante, dice, ¿cómo han decidido el o los ejes articuladores que han retomado para organizar los contenidos en su programa analítico? Si veíamos, como dice el tema de arriba, cómo dar sentido desde esos ejes articuladores hasta cómo vinculas para hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, bien decía la maestra, ¿no? Si vamos a hablar de inclusión, tengo que estar consciente de que en mi planeación y en las actividades debe de haber planteadas dinámicas grupales. No voy a ahondar de que desde un inicio trabajo con todo el grupo si sé o veo desde mi diagnóstico que no pueden hacerlo. Empiezo a trabajar por parejas y de ahí poco a poco voy acrecentando. ¿Qué es lo que tengo que buscar en esas dinámicas grupales? Que los alumnos entiendan el valor que tiene las habilidades del otro para obtener el objetivo que es lograr cierta actividad. Y eso es importante, ¿verdad? Puedo poner también, por ejemplo, actividades relacionadas con, supongamos que tengo algún niño con debilidad visual, entonces voy a tener actividades relacionadas con el tacto, actividades relacionadas con el sonido, con la música. Entonces, ¿qué es? Porque tengo que entonces, en algún momento, explotar las habilidades de ese niño dentro de todas las posibilidades mismas y generalizar para tratar de lograr que él busque llegar y encontrar su lugar para lograr ese objetivo. La inclusión también nos da un margen amplio para debates, para platicar, para dar nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque la inclusión es esa atención a la diversidad y los grupos que todos en las escuelas tenemos son diversos. Todos los grupos son diversos. Los niños que llegan son de diversos contextos, no siempre son del mismo, no siempre son vecinos de ahí de donde está la escuela. Hay gente que llega de fuera, ¿sí? Y por obvias razones, eso hace que la dinámica sea diferente. Es importantísimo que con esto de la inclusión haya muchos diálogos con los alumnos, diálogos colectivos, donde trabajemos también la parte del pensamiento crítico, donde les mostremos una imagen de lo que puede ser las cosas y que nos centremos en lo que es la realidad para poder tratar de llegar a lo que sigue, ¿sí? Ese punto del intercambio de las ideas, donde también yo respeto las ideas del otro, no nada más es las que yo diga, ni lo que yo digo es lo correcto, sino es ese punto de mediar las dos posibilidades, las dos ideas para tratar de lograr esto. Y todo esto, así como te lo vamos mencionando, pues son cosas que tú vas metiendo y jalando y vas realizando dentro de tus contenidos para lograr ese abordaje de los temas del programa analítico. Puedes tener juicios de opinión, puedes, por ejemplo, tú decir, ¿qué piensan ustedes sobre cierta temática? Y alguien te va a dar esa opinión que él tiene sobre esos temas de la poca, mucha, mediana experiencia que pueda tener de lo mismo. Pero ya todos los alumnos pueden crearse un juicio de opinión sobre ciertos temas, porque cada uno ya tiene un bagaje
que puede tener. Y entonces caemos a nuestro otro punto de la interculturalidad crítica y vemos cómo ya lo empezamos a abordar y todo eso lo empezamos a jalar y ya podemos ir elaborando proyectos, ya podemos elaborar encuestas, ya podemos elaborar investigaciones, ya podemos basarnos en esas costumbres de las culturas y cómo traerlas, para poder mejorar el conocimiento que tenemos de nuestro contexto, darle un valor incluyente a todo eso. La igualdad de género, que también es importantísima, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de decir, no somos iguales, porque no somos iguales, biológicamente no lo somos, ¿sí? Pero tenemos las mismas habilidades, ¿sí? Podemos hacer todos lo mismo de diferente manera. Incluso dentro de esa misma diversidad, maestros, ustedes no dejan mentir, simplemente, por ejemplo, una actividad entre todos los niños, puros niños, no todos la hacen igual, porque algunos son más diversos, porque algunos son más fuertes, otros son más inteligentes, otros son más chaparritos, otros son más delgados, otros tienen fortaleza más en sus piernas, otros más fortaleza en la parte superior. Y justamente nos damos cuenta que incluso dentro de un grupo de puros hombres hay muchas soluciones diversas. Entonces, por lo tanto, cuando metemos a las mujeres hay otras soluciones todavía más grandes y muchas veces muy creativas. Y exactamente ese es el punto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para trabajar la igualdad de género? Proponer un objetivo. ¿Cuál es? Tienes que llegar de esta línea a esta línea sin hacer, no sé, por ejemplo, pisar el suelo. Puedes hacerlo con este aro, con estos 2 aros, con estos 3 pedazos de papel, con lo que tú quieras. Pero con esto tú tienes que buscar cómo llegar. Y entonces le estás poniendo a la creatividad, al ingenio y al desarrollo de las mismas habilidades de cada uno, el ver cómo poder hacer una actividad misma para todos de diferente manera. Y estoy trabajando esa parte de la igualdad porque todos los resultados que me den, todos van a ser correctos. Cada uno se basó en torno a sus habilidades y diagnosticó que la mejor forma de resolver su problema era este. Y justamente fue lo que hicieron. Y ese es el punto, que tenemos que, la igualdad de géneros y la parte de la diversidad se tiene que atender desde ese punto, del respeto de la otra persona. No me interesa quién sea, qué quiera hacer, cómo se vea, cómo se sienta, no me interesa eso. Lo que me interesa es el respeto de lo que él hace para poder lograr esas cosas. Y punto. Mientras yo aprenda a respetar esas situaciones, todo se puede lograr y todo lo podemos avanzar. Y entonces, ahí vamos, si te fijaste, ya te dimos varios ejemplos de cómo abordar diferentes. Nos vamos, por ejemplo, también, último, ya para que ya no ahondemos mucho, con el de vida saludable. La maestra quiere hablar también para que yo le dé ese apartado. En el apartado de vida saludable, por ejemplo, nos vamos con la misma diversidad. No todos comemos lo mismo. No todos hacemos lo mismo, pero hay formas de alimentarte sanamente desde una diversidad enorme. No podemos comer mango todos en el mismo lugar, por ejemplo, porque la estación, porque el lugar no es el mismo. Porque a lo mejor la zona sur-sureste en ciertos tiempos es su fuerte para el mango y en la zona norte a lo mejor es para otra fecha. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Tenemos ese punto de poder alimentarnos, no forzosamente tiene que ser cuadrado de decir, de enero para febrero tienes que comer mango. No, tampoco. Lo como conforme vaya yo haciéndolo y como lo vaya yo necesitando. Entonces, esa importancia de la diversidad, de aprender y de entender y de crear, si te fijas, son habilidades, los ejes articuladores, habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes para que sean ese tipo de persona del futuro que queremos. Queremos personas incluyentes, queremos personas que sepan valorar la igualdad de género, que coman y se alimenten y que tengan una vida saludable, que aprecien la cultura desde la lectura y la escritura. Todo eso es el tipo de gente que queremos lograr. Entonces, importantísimo que desde ahí lo valoremos, desde ahí lo vayamos atendiendo, para que esos contenidos en el programa analítico se puedan hacer. Maestra, adelante.
Justamente lo estabas diciendo al final, que no perdamos el foco, que esos articuladores al final, esos articuladores, perdón, al final van a reflejar todo esto que durante o en cada campo formativo tenemos que estar haciendo énfasis, trabajando en relación a los diferentes contenidos, que básicamente es entender que es el cómo se articulan las capacidades y los valores, o que los ejes articuladores terminan siendo esas capacidades, habilidades y valores que tratamos de que todos los alumnos tengan, y de ahí se conforma o de ahí todo va relacionado con los rasgos globales del aprendizaje o el perfil de egreso. Entonces, ¿cómo todo va de la mano y dónde vamos a trabajar esos rasgos? Ese perfil de egreso en los diferentes campos formativos. ¿Con qué? Con los contenidos y los procesos de desarrollo. ¿A través de qué? De la línea de los ejes articuladores, de la forma de abordarlos. ¿Para qué? Para lograr esas capacidades, habilidades, pero sobre todo valores. Y por eso es que en este caso nos recomiendan leer este texto que justo se llama Capacidades Humanas para una Sociedad Democrática y Plural. Fíjense, es una línea así como que si le seguimos, puedo hacer 200 preguntas y vamos a concluir en lo mismo, ¿no? Que es el buscar todo este desarrollo de las capacidades humanas, yo como ser humano capaz de tener valores, habilidades reflejadas en donde desde lo individual a la sociedad democrática y plural o una sociedad sana, pero que el niño o que los jóvenes lo van a encontrar, lo van a lograr a través del trabajo constante que nosotros estemos haciendo en los diferentes proyectos, respetando las necesidades y capacidades de cada quien, poco a poco, aterrizado en nuestro territorio, en nuestra realidad, que vaya de la mano, siempre lo más importante, el objetivo final, que también pudiera ser el objetivo final incluso de la educación en general, me atrevería a decir, desde esta humanidad, la capacidad y la habilidad que formamos en la escuela es la capacidad de seguir aprendiendo. Pero alguien que sigue aprendiendo a partir de ese respeto, de esos valores, de ese ser democrático, de ese ser que acepta, de ese ser que tolera, de ese ser que es capaz de respetarse a sí mismo para respetar a los demás y poder seguir aprendiendo desde lo individual, pero también en sociedad. Y bueno, ya después nos dice el apartado en el cual podemos revisar ejes articuladores, que está en el plan de estudios de la 99 a la 137. Por si alguien como que nuevamente quiere darle otra leída, pues ahí lo tenemos. Y también el fascículo 4, recuerden esos 4 fascículos también súper interesantes, pensar desde nuestra diversidad de esta serie de Aprendamos en Comunidad de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y así avanzar durante este ciclo escolar nos dice que también se publicaron en estos insumos, diferentes insumos que hubieron durante el ciclo pasado de videos, lecturas, etcétera, donde también se puede recuperar un poco de esto y principalmente nos ofrecen propuesta estos 3 videos, el de avances y desafíos de planeación didáctica, en cuestión de preescolar, primaria y secundaria, ya para el desarrollo de los proyectos educativos. Y nos propone también analizar los videos o alguno de estos en alguno de los momentos para hablar sobre ya el diseño de los proyectos en los que intervienen los ejes articuladores, con la finalidad de que en todo ese proceso de revisión de los videos, de escuchar, de analizar, podamos ubicar cómo se utilizaron en cada uno de esos proyectos o propuestas que ellos nos dan en esos videos. Ya no alcanzo a ver, maestro, pero me parece que es cómo ubicar o cómo utilizar, cómo estas personas que nos están hablando, comentando sus experiencias, cómo utilizaron todo lo que han sido los ejes articuladores, aplicaciones de sus proyectos, y a partir de ahí nosotros poder retomar algunas propuestas o bien como que siempre cuando escuchamos a alguien más, quizá no vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron o a repetir, pero nos generan nuevas ideas o nos dejan con alguna luz así como de, eso no lo había pensado, eso lo puedo hacer y yo lo voy a hacer de esta manera. Y entonces ya no me estoy copiando, sino estoy a partir del intercambio de ideas generando una nueva que a mí me va a servir y que puede ser bastante benéfico. No es necesario, dice que analicemos todos los videos, pero sí se considera pertinente utilizar elementos de análisis. Y ya nos dan algunos aspectos por ahí, maestro, me parece, de análisis en relación a estos videos, que igual nuevamente vienen como solamente una propuesta, y va a depender de los tiempos que tengan en tu escuela también, determinados para cada uno de los apartados 3 que vimos al inicio de este videito.
Así es. Bueno, nada más primero comentarles que pues, obviamente bien lo dice la maestra y eso es muy cierto. Un mismo juego, una misma dinámica, una misma actividad, un mismo tema, no se atiende igual en una escuela y en otra. Eso es importantísimo, ¿sale? Entonces, como maestro sí es importante, esos videos que nos compartan, no, no caigamos en el punto de, ¿cómo se dice? No caigamos en el punto de criticar, ¿no? Al otro. Ay, sí, es que ellos porque tienen, o es que ellos porque no tienen, no lo sé, ¿no? Pero luego caemos en ese punto de tratar de ver lo que el otro no tiene o lo que tiene, y entonces caemos en ese punto y creo que, como bien dice la maestra, es importantísimo que no caigamos en eso. Es importantísimo que caigamos en ese punto de construir, de aprender, de leer, de compartir, de asumir, de buscar de las ideas de los otros, por ejemplo, qué me puede servir a mí y cómo lo puedo ocupar, utilizar, ¿sale? Entonces, vamos ahorita con el apartado de, dice, la lectura crítica de la realidad, su problematización y su expresión en la forma de un tema, problema o situación. ¿Cómo ubica el colectivo el o los ejes articuladores que establecen la conexión del tema, problema o la situación con el o los campos formativos? ¿Qué eje o ejes conectan el tema, problema o la situación con los contenidos de los campos formativos y de dónde surgió el proyecto? Nosotros les decimos, ya se los habíamos dicho, ¿no? Aquí el eje articulador es la mirada con la que tú lo vas a tener, ¿sí? Entonces, al hablar de esa lectura crítica de la realidad, solamente tú sabes cómo vas a atender un tema, porque, por ejemplo, la vida saludable la puedo atender desde la temática de la inclusión, la alimentación la puedo atender desde la temática de la inclusión como desde el eje de vida saludable, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que yo tengo que observar es cuál es realmente la necesidad de mi escuela, ¿sí? Ahora, dice, ¿de dónde surgió el proyecto? Los proyectos sabemos que surgen de las problematizaciones y de las necesidades de las escuelas, ¿sí? Entonces, realmente los que debemos de tener claro es eso. ¿Cómo surgió el proyecto? El proyecto surge de la necesidad que tiene la escuela de resolver este problema. O si no lo podemos resolver porque a lo mejor no es un problema que sea directo con la escuela, buscar la forma de desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes para que esa situación no vuelva a suceder en el futuro, que ellos tengan la conciencia de que ese tipo de cosas no se hacen, no se realizan, cómo se llevan a cabo. Entonces, justamente ese es el punto, ¿verdad? Nos vamos al siguiente que dice la definición del tema, problema o situación de la realidad, así como la metodología y la profundidad que se abordan los contenidos y los ejes articuladores para trabajar dichos temas. Se hace a partir de la deliberación de profesoras y profesores entre sí, se hace juntos con las y los estudiantes, cómo se toman los acuerdos entre docentes, cómo participan las y los estudiantes en la definición de los proyectos. Recordemos que antes de hacer ese inicio de nuestro proyecto, si ustedes recuerdan, hay la clase de la metodología de servicio, que es el punto de partida. Y ese punto de partida viene en todas esas preguntas que nos están diciendo. ¿Cómo nos interactuamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo ponemos a los estudiantes con nosotros? ¿Cómo le definen ellos el tema, los problemas, los proyectos? ¿Cómo llevan a eso? Nos vamos a los ejes articuladores que conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. ¿Cómo se evidencia en el caso analizado esta doble conexión? Perdón. Nos dice que es la conexión de las diferentes disciplinas dentro de un campo de formación. Aquí, por ejemplo, dijéramoslo así, estamos hablando mucho de secundaria, ¿no? Suena mucho a ese apartado de secundaria.
porque estamos hablando de las diferentes disciplinas que puede haber dentro de un campo formativo. Y al mismo tiempo, cómo conectan esas acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes. Entonces, ¿cómo funciona? Porque a final de cuentas, la realidad es que la escuela, cuando hay un problema que surge en la comunidad, para la comunidad y para todos, ese problema muchas veces también se vuelve en la escuela, se resuelve también en la escuela y se visualiza también en la escuela. Entonces, por obvias razones, para poder dar solución a eso, para poder trabajar sobre de eso mismo, yo necesito saber cómo me puedo relacionar yo, en este caso, con la disciplina de educación física, con las otras disciplinas para poder conectar esos ejes articuladores con los diferentes contenidos, para poder enseñar de una manera transversal los contenidos, porque es la forma en la que en la realidad del mundo existe. Cuando nosotros salimos a la calle, no nos llegan y nos dicen, hey, pregunta de matemáticas, 4.50 que te cuesta un kilo de azúcar, más 3.90 que te cuesta el tanto de aceite, ¿cuánto es? No funciona así. Tú llegas al súper y te das cuenta de eso y te da la solución. Pero también te puedes caer en un problema social en el cual, lamentablemente, en la zona en la que tú vives, pues no hay ni aceite, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a resolver? Pues manteca de cerdo, o a lo mejor busco otras formas de hacerlo. Y justamente ese es el punto. La vida te muestra las cosas de sopetón, de golpe, todos los temas en un solo momento. Y no te dice, hey, pregunta de biología, hey, pregunta de historia, hey, pregunta de matemáticas. No funciona así. A ti te cae el problema y del problema tú dices, perfecto, de estos conocimientos que yo tengo de todas estas áreas, puedo ocuparlos para resolver esto. Y ese es el punto. Nosotros como maestros, si la realidad de la vida es esa, nosotros tenemos que buscar esa forma de compenetrarnos para enseñar el aprendizaje de esa misma manera, porque no funciona de otra manera. Maestra, si gustas avanzar porque ya se me está resecando. Ay, claro que sí, maestro, ando aquí desconectada, pero sí, ya los ejes articuladores entonces conectan los contenidos de diferentes disciplinas, que justo es lo que estaba mencionando el maestro. Por ahí también creo que vamos a platicar en algún momento los proyectos, se me fue la palabra, pero son proyectos complementarios, algo así, no me acuerdo ahorita del nombre, donde estos precisamente es cómo se abordan desde todos los campos, pudiéramos incluso abordar un mismo proyecto, esa relación que nos decía el maestro, cómo se conectan los ejes articuladores, que así es como funciona la vida en pocas palabras, ¿no? Todo en general. Y fíjense que es algo bien importante para educación física. Cuando, no sé si recuerdo, yo creo que aquí muchos recordamos esto del plan blanco de el énfasis en o tal elemento para trabajar. Tiene mucha razón de ser, tiene mucha lógica y en la cuestión de práctica nos permite orientar el esfuerzo. Pero sin duda alguna yo siempre les decía en su momento a personas con las que trabajábamos, alumnos, no sé, cualquier elemento o cualquier cuestión de cursos y demás, pues yo no voy a agarrar y voy a decir, hoy voy a trabajar, me voy a quitar la mano derecha y solo voy a trabajar la izquierda, o me voy a quitar una parte y me pongo la otra, o voy a solamente a respirar por un lado y no. O sea, siempre trabajamos en conjunto como cuerpo, en conjunto como seres humanos con todos nuestros valores y nuestra integridad. Entonces, por más que yo dé énfasis en una cuestión, mi respiración siempre va a estar completa, mis órganos, mis sentidos, mi ser en sí general, y pues también hasta mi cuestión mental, emocional y demás, ¿no? Entonces es prácticamente para educación física, yo siempre digo que en todos los elementos que vemos de la nueva escuela, educación física es la que más fácil lo tiene. Algunos me dicen, no es cierto, no entendemos esto, pero créanme que en la práctica creo que somos los que más fácil lo tenemos, porque además es donde de manera más visible podemos ver los resultados al momento en trabajar los proyectos. Y ya ahorita, en estos momentos de haber aplicado ya 2 años, ya vamos para 3 de la nueva escuela, les puedo decir o les podríamos decir que se ven los resultados. En realidad, o estamos notándolos, ¿no? Sin darnos cuenta, seguimos dando énfasis en elementos a trabajar, en habilidades, en capacidades, en contenidos, pero la forma en que se le presenta a los niños, creo que eso ha ayudado mucho en lo particular.
respeto todas las opiniones, sé que también hay cuestiones o hay grupos con los que no nos va a funcionar, hay escuelas donde no nos va a servir, pero pues tenemos la capacidad de adaptarnos. Entonces, también vamos a avanzar con este último puntito que dice para ya llegar a lo del tema de mejora continua, que también va a tener su momento. La definición de los ejes articuladores tiene como perspectiva una educación que coloca como horizonte, allá donde quiero llegar, hasta donde alcanza mi mirada, de los procesos educativos a la comunidad territorio. Que esto que aprendo en la escuela, que estas habilidades que aprendo en educación física, como ese meme de ahora entiendo para qué me servía la educación física, y están en una cuestión cultural bailando la de la bruja, es la de la bruja, creo que la que se pone la veladora aquí en la cabeza y bailan así bien bonito. Y entonces ya dice, ahora entiendo por qué el maestro me ponía a equilibrar con un cono en la cabeza, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro, el de donde van cruzando la reja porque se inundó y están atravesando un portón, ahora entiendo por qué trabajamos fuerza, resistencia, equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, ese momento de cómo ese horizonte al que quiero llegar, al que voy a visualizar a lo lejos, esto que aprendo en la escuela lo puedo utilizar en mi vida diaria, en sociedad, en solucionar retos a los que se me enfrenten en la vida diaria, en el territorio en el que vivo, pero ojo, que si también voy a cualquier otro estado y a cualquier otro lugar del mundo, también soy capaz de resolver, cuyo principio pedagógico se basa en el diseño de proyectos dirigidos al desarrollo de la ciencia, las artes y las humanidades, así como aquellos que tienen como finalidad la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente. Y aquí una pregunta que nos dejan es, ¿qué impacto tiene el proyecto analizado para, recuerden, estamos hablando de estos videos que nos proponen revisar como una orientación, una guía, qué capacidades promueven niñas, niños y adolescentes que los responsabilice de su entorno comunitario? Y luego menciona, al elaborar su programa analítico y su planeación didáctica, no es suficiente solo en señalar, yo ya dejaría de poner planeación didáctica porque eso sí es parte, pero yo pondría planear sus proyectos o algo así, para que entendamos, porque aún en educación física decimos, entonces que mis sesiones de clase, mis unidades didácticas, pero bueno, ya ese es otro tema. No es suficiente solo señalar qué ejes articuladores consideran para articular los diferentes contenidos a trabajar y diseñar proyectos. No solamente eso. Lo importante es el sentido y la mirada que promueven los ejes. ¿Por qué le estoy trabajando con ese eje o hacia dónde quiero llevar este proyecto? Los ejes articuladores están presentes en todo el proceso de codiseño. ¿Se acuerdan que siempre estábamos al inicio, cuando estamos elaborando el programa analítico, es por qué ese contenido se selecciona? Porque hay una problemática en la escuela, en el grupo, etcétera, que me lleva o me motiva a decir, este contenido lo voy a trabajar desde este eje articulador porque mi problemática o mi situación a trabajar es esta. Y entonces yo también encuentro que tengo un contenido que no aparece y lo agrego o lo modifico, y en ese codiseño también tengo pendiente ese eje articulador. Y esto también en el plano didáctico. En esta sesión se ha reflexionado sobre la propia experiencia en el uso de los ejes articuladores y se profundizan las características y funciones a partir de los documentos, de los videos revisados y vistos. Y ahora se propone llegar a conclusiones. ¿Acerca de qué? De cómo aplicamos hasta este momento los ejes articuladores o cómo se deberían de aplicar, y tomar acuerdos para fortalecer el trabajo con ellos, que no sean únicamente un requisito en el papel, sino que sean aquellos que realmente estén orientando la cuestión del plano didáctico, de la puesta en marcha de nuestros proyectos o de nuestra planeación. Y creo que con eso estaremos cerrando esta parte de toda la temática de eje articulador. Antes, sin duda, el maestro Armando nos va a comentar algo como el cierre de ese tema y ya luego vemos mejora continua. Adelante, maestro. Yo solo quiero decir una cosa, que usted lo dijo extremadamente bien, pero creo que tiene que quedar muy claro. La planeación didáctica nunca debe de caer a un punto de ser un proceso administrativo, como lo están haciendo. El problema es que es el proceso administrativo de tú que vas a ser maestro, más tú que vas a ser maestro, más tú que vas a ser, cuando si nos sentamos y nos están dando ese tiempo para sentarnos, para planear, para organizar, pues con el proyecto estamos ahí demostrando qué es lo que se va a trabajar, en las sesiones se está haciendo, con el proyecto, en las articulaciones que tienen los contenidos, y por obvias razones también deben de cambiar esa necesidad de los formatos, de que me tienes que cumplir con todo esto de la carga administrativa. O sea, también. Recordemos que la planeación didáctica tiene que ser tan importante que para ti, maestro, te lleve a lograr exactamente lo que has visualizado
con tus estudiantes. Y no forzosamente tiene que ser esa carga administrativa, ¿verdad? Entonces, esperemos que en algún momento ese ideal llegue, porque realmente eso sería lo lógico, que podamos trabajar, lograr y avanzar en eso. Avanzamos con lo que sigue. No sé, maestra, ¿gustas de decir algo? No. Ok. Nos vamos con el seguimiento al proceso de mejora continua de la escuela o servicio educativo. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar avanzaron en la fase de planeación de su proceso de mejora continua. Se sugiere que revisen sus avances y en caso de que hayan concretado sus objetivos, metas, acciones, destinen unos momentos para tomar acuerdos que les permitan implementar adecuadamente las acciones que definieron. O sea, quiere decir que hagamos la redacción de todo aquello cuanto planteamos que era lo que íbamos a hacer, redactemos, por favorcito, bien lo que hicimos nuevamente carga administrativa para poderles decir específicamente qué fue lo que hicimos. Digámoslo así, ¿no? Es lamentable, pero sí nos vuelven a caer exactamente en lo mismo. Si ya nos ponen, revisa tus avances, sí, claro, pero ahora, ¿qué acciones hiciste que te permitieron definir esa implementación de manera adecuada? Entonces, en caso de que su colectivo no haya concretado todavía su programa de mejora continua, es un buen momento para hacerlo. Te mandan nuevamente a ese anexo en el que viene especificado cómo se elabora ese programa de mejora continua y que es importante que lo tengamos, que se propuso en la primera sesión ordinaria del CTE del presente ciclo escolar, con el documento El proceso de mejora continua, las orientaciones para las escuelas de educación básica. En el anexo 2 se propone algunos criterios a considerar. Recordemos que venía ese circulito con toda la parte amplia de lo que teníamos que trabajar y era importante que lo lleváramos a cabo, ¿no? O sea, recordemos únicamente que ese programa escolar de mejora continua, lo único que tiene es la realidad, sustentar administrativamente todo cuanto vamos a elaborar dentro del ciclo escolar y sobre todo aquellas actividades que dependen mucho de la gestión de la escuela y de la gestión de que se requieran algunas otras labores aparte de las que tienen que ser educativas. Lo educativo irá directamente al programa analítico, mientras que lo administrativo y toda la situación funcional de la escuela tendrá que caer en ese programa de mejora. Y nos vamos con los asuntos particulares de la escuela y del servicio educativo. Maestra, por favor. Y pues vamos a, en este momento, organizar la posada, maestro Armando. No se me ocurre otra cosa. No es cierto. Bueno, a ver, aquí como un tip, soy la doña de los tips, ¿no? Así como que siempre me gusta decir algo que, ¿qué va a decir, maestro? Ya algo se está riendo de mí. Pero bueno, antes, este tema de mejora continua, porque justamente en asuntos particulares se tiene que hablar de eso, ¿no? Como un tip que a nosotros en mi escuela, aunque no al 100, pero que se propuso y que está funcionando, fue establecer como tal así literal, una tablita, un cuadrito donde ponemos fecha tal, tal actividad, fecha tal, tal evento, fecha tal, nos toca hacer esto. Y el estarlo recordando nos ha ayudado a no correr tanto como cada año nos sucedía con que, ching, ahora viene el Festival de Navidad. No, ahorita, bueno, sí, porque se nos junta con noviembre, pero sentí un proceso más consciente en la gestión tanto administrativa, laboral, en el de mejora continua, junto con el programa o el programa analítico, donde es la cuestión académica, ¿no? Entonces, por ahí sentí que hubo como un clic que nos está ayudando a estar más organizados y entonces llegamos a los asuntos particulares bastante organizados, ya está lista la posada y podemos ver que ha funcionado. Pero bueno, ese es como un tip, organizar tal cual como un cronograma, un cronograma de actividades, que es parte, ¿no? De esos objetivos, metas y acciones que vamos a realizar, con quién lo tiene que hacer, cuándo se va a hacer, a qué hora se va a hacer, por qué se va a hacer, ¿no? Y eso nos ha ayudado. Eso va en el PEMSE y también en las obligaciones administrativas de los directivos. Importantísimo, porque eso va ahí. Así es, pero pues bueno, no queríamos tanta carga administrativa y aquí lo hicimos entre todos y trabajamos ese cuadrito y nos quedó bien bonito. Y sin duda, todo es perfectible, todavía hay de errores, hay muchos detalles que arreglar y cuestiones que van saliendo que a veces no se esperan y eso es justamente para eso es el consejo técnico, para reorganizarnos o revisar qué sí y qué no. Y entonces en este momento
momento vamos a abordar los asuntos educativos como cierre del consejo de esta sesión de consejo técnico de interés para el colectivo, o sea, la posada, no la de los niños, sino la de los, la de los niños y la de los maestros. Y también nos recuerdan que para la cuarta sesión, la escuela puede escoger el tema, ¿se acuerdan? Que es 1 y 1. Entonces, en esta cuarta, los temas sugeridos que vienen en la programación propuesta para la sesión ordinaria de consejo técnico y según hayan acordado en tu escuela, zona, región, estado, decidir el tema que se abordará. Y finalmente, las escuelas secundarias, en todas sus modalidades, les recuerdan importancia de dar continuidad a las acciones de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, si te drogas, te dañas. Y aunque parece muy tedioso, es muy necesario, muy necesario. En estos tiempos que vivimos es bastante interesante, importante, necesario, y por eso, que no sea una carga administrativa, llévenlo, trasládenlo a actividades donde, aparte de que cumples con la cuestión administrativa, más allá de eso, trabajas realmente con las necesidades de tu comunidad, de tus alumnos y sobre todo de la sociedad mexicana en general. Entonces, por ahí una estrategia que te sirva, pero que además estés cumpliendo con esto, ¿no? Maestro Armando, pues creo que ahí abajito ya nada más tendríamos, ahorita cerramos con comentarios, pero creo que abajito ya nada más tendríamos bibliografía, insumos. Bueno, aquí ya como siempre, pues en la guía vienen los insumos que pueden revisar, que hemos platicado en el transcurso de las orientaciones, y la bibliografía, bueno, o el cierre, y esta imagen muy bonita que tenemos al final. Y listo, maestro Armando, hemos terminado nuestra sesión de consejo técnico, quedan libres del 29, gracias. No es cierto. Adelante. La maestra ya dio el día, así es que cualquier cosa ahí la refieren a la jefa de educación de los No soy nadie, no soy nadie. A mí, ¿por qué me van a quemar? Yo no dije nada. Bueno, pues nada más, profesores, para que no se nos olvide, para que no se nos pase, te lo mencionaba yo en un inicio, vamos a hacer otro videíto en estas, adelantando antes de vacaciones para poderte compartir esta información, para que te invitamos obviamente a que lo veas y que lo descargues, que descargues toda aquella información que te sirva, para que la tengas, para que la trabajes y para que la puedas llevar a cabo. Recuerda, importantísimo, siempre te lo hemos pedido, la información que te compartimos es gratuita, siempre y únicamente lo único que te pedimos es danos un poquito el crédito sobre la parte del trabajo que nos corresponde, comparte este bello y hermoso canal con todos los compañeros que tú creas que les pueda servir, porque realmente para eso está, para que nosotros podamos compartir con ustedes esa parte. Normalmente ya no hacemos tantos videos y como bien decía la maestra, meramente también tiene que ver con ese aspecto de que estamos aclimatándonos en la parte del trabajo, una, y la otra también en esa situación de prioridades, ¿no? Familiares, prioridades de necesidades en el caso de nosotros, pero también no los dejamos. No los dejamos, vamos a seguir compartiendo información, seguimos avanzando. Cuando tengamos los tiempos iremos avanzando sobre ese tipo de cosas que sabemos que podemos compartir con ustedes. Y lo importante, como siempre les hemos dicho, dense una ojeada sobre la parte del canal, no solamente al video que sale nuevo. Recuerda que hay mucha información que te puede servir, demasiada, que es información que hemos ido trabajando, que hemos ido realizando, y que si al video, por ejemplo, pues ya no está la información, puedes observar el video completo, ver las situaciones que a ti te sirven y poderle hacer las modificaciones adecuadas. Esperamos que este video te sirva, que sea bueno, eficiente y funcional para ti con respecto a las necesidades de tu escuela, y sobre todo lo que esperamos más que otra cosa es que sigamos poniendo en alto el nombre de educación física, sigamos poniendo en alto el nombre de esta bonita materia, asignatura, disciplina, como ustedes lo quieran ver, parte del campo formativo, como ustedes lo quieran hacer, pero importantísimo, chicos, no lo dejemos lejos, trabajemos, hagámosle y echémosle muchísimas ganas. Maestra Ana, por mi parte sería todo. Únicamente igual, maestro, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Así nos echamos video. No hacemos video seguido, pero los hacemos bien largos. Entonces, pues ya aprovechenlo, véanlo por ratitos y ya nada más en qué momento se quedaron. Pero aprovéchennos
Aprovechense un poquito de nosotros y aprovechen a ver los videos. Los invitamos a que no dejen de estar con nosotros cuando vean por ahí notificación, si es que todavía les notifica. Y pues bueno, seguiremos tratando de hacer la chamba y seguir adelante para apoyar a esta bella comunidad magisterial de Encanchados, pero sobre todo amigos, colegas, compañeros y hermanos en esta arte de la educación física. Muchísimas gracias, un gusto, un placer volverlos a saludar. Y luego me dicen, ¿cómo era que le hacías? Entonces, ahí está para los que me decían. Un gusto, los queremos mucho, nos vemos pronto, gracias. Un abrazote, gracias, nuestro hermano. Bye. Te agradecemos por haber visto este video. También te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.